¿Está listo para escuchar la palabra de Dios en esta mañana? Permítame hacer una pequeña oración para iniciar este tiempo. Señor, quiero poner delante de ti este tiempo y tú sé preparando nuestro corazón, prepara nuestro corazón a escuchar de tu voz, Señor. Que nada interfiera uso el tema técnico, Señor, porque tú hablas al corazón. Te rogamos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos con este micrófono, ¿vamos bien? Hola, hola. Que nada interfiera, ¿no es cierto? La exposición de su palabra. Bueno, el mensaje de esta mañana lo he titulado El susurro que transforma. El susurro que transforma. Y yo estaba un poco comentando el tema ahí en casa y estaba de hecho en la cama con mis hijos, y mi hija pequeña de 5 años me pregunta: papá, ¿qué es susurro? ¿Qué significa susurro? Entonces, claro, yo le digo, es como que hablar bajito, acercarse y decirte algo como muy bajito, ¿no? No sabía técnicamente cómo explicar un susurro. Y ella me dice que no entiendo. Entonces le digo, mira, Anto, es algo así. Entonces estábamos en la cama, le abrazo y me acerco a su oído, sí, muy bajito, me acerco a su oído y le digo, te amo. Y digo, eso es susurro. Y ella también me acerca y me dice, te amo, papito. Es lindo esos momentos, ¿no es cierto? Para explicarle un poco lo que es un susurro. Ahora, yo quiero decirle que Dios está susurrando a su vida, susurrando a su oído, y también le dice, como el Padre que es, que le ama. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios alguna vez? Bueno, saben que Dios sigue hablando, pero el ruido que hoy por hoy vivimos nos está robando lo más importante, que es escuchar a Dios. En un mundo lleno de ruidos, de mensajes, de opiniones, de ideologías, de redes sociales, la verdad es que necesitamos entrenar el oído espiritual para escuchar lo que Dios dice. Y cuando Dios habla, todo cambia, porque su voz tiene poder. Amén. Y saben que en el inicio de todo, dice el texto bíblico en Génesis, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el versículo 3 dice, y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Y todo empezó con la voz de Dios, que sea la luz. Y la luz hasta ahora pues es parte esencial de la vida del ser humano. Y cuando escuchaba o leía este pasaje del inicio de la historia bíblica, recordaba una canción que me gusta mucho, una canción un poco antigüita, un poco vintage, pero quería recordar un momento porque así fue como quizá yo en mi juventud disfruté de esta verdad, de que Dios habla y que su voz tiene poder. Escuchemos un pedacito de esta canción. Marcos Vidal nos dice que desata el poderío de tu voz una vez más. Cuán hermoso será que Dios desate ese poderío en nuestras vidas y siga obrando poderosamente. Amén. Ahora, en este último mes llegó a mis manos un libro de un autor que quizá para algunos es conocido, es de Mark Batterson. ¿Recuerdan quién es este autor? Bueno, él escribió este libro de Dibuja el Círculo, que por varios años hemos hecho al inicio de cada año esta serie de oración, este tiempo de oración. Pero Mark Batterson también tiene otro libro que titula Susurro. Bueno, tiene varios libros, pero este en español que le estoy leyendo, Susurro.
Y me ha gustado mucho. Y Mark Batterson dice, y hace como que una pregunta: ¿habrá algo más o tan importante como hablar con Dios? Y él dice, sí, escucharlo. Porque la oración no solo es hablar con Dios, sino que la oración es escuchar a Dios. Y así como es tan importante hablar con Dios, así de importante es aprender a escuchar su voz. Ahora, él cuenta una historia, un estudio que quiero compartirles, y no sé si quizá ustedes han escuchado sobre el efecto Tomatis. El efecto Tomatis dice que está basado en un estudio sobre un afamado cantante de ópera que había perdido misteriosamente la capacidad de alcanzar determinadas notas musicales, aunque estaba dentro de su rango vocal. O sea, él alcanzaba estas notas y de pronto ya no lograba alcanzar estas notas tan altas que pues alcanzan los cantantes de ópera. Dice que había ido a consultar a varios especialistas en garganta, nariz y oídos, y todos concluyeron que se trataba de un problema vocal, de sus cuerdas vocales. Pero el doctor Alfred Tomatis, como un otorrinolaringólogo también muy reconocido, él no creía eso. Con un sonómetro, el doctor Tomatis vio que el cantante de ópera producía ondas sonoras de 140 decibeles en una distancia de 1 metro. Esto es tan fuerte, o este sonido es tan fuerte como el que produce, escuchen esto, un jet militar despegando de un portaaviones. En resumen, el cantante se había quedado sordo por el sonido de su propia voz. Había perdido la misma capacidad de escuchar que tenía por la fuerza y la potencia de su voz. Y es que si no puedes oír una nota, dice Alfred Tomatis, si es que no puedes oír una nota, no puedes cantarla. El doctor Tomatis expresó: la voz solo puede reproducir lo que alcanza a oír el oído. Wow, interesante. La Academia Francesa de Música llamó a esto el efecto Tomatis, como tal. Ahora, la pregunta, ¿y por qué contamos esto? Que me pareció una muy buena historia. ¿Será que podemos nosotros hoy por hoy tener un efecto Tomatis espiritual? ¿Será que nuestra voz es tan fuerte, hablamos tanto y no siempre cosas buenas, que hablamos tanto que hemos perdido la capacidad de escuchar a Dios? Hay una palabra, un texto bíblico que dice que en la abundancia de las palabras está el pecado. A veces hablamos tanto, gritamos, y estamos en una ciudad, en una sociedad llena de ruido, que hemos perdido la capacidad de escuchar y hemos desarrollado más la capacidad de hablar. Y mientras más hablas, menos escuchas a Dios. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, ¿no? Pero esto habla mucho más. El libro de Santiago hace todo un estudio, la carta de Santiago hace un estudio, nos muestra el poder que tiene la lengua. Pero hoy nos vamos a concentrar en la importancia que tienen nuestros oídos. Y he puesto algunos temas que usted puede ir acompañándome, quizá anotando, para desarrollar este susurro que estoy seguro que transformará nuestras vidas. Muchas veces tenemos voces que nos confunden sobre la voz que nos afirma. Es decir, ¿qué voces usted está escuchando? ¿Está escuchando otras voces en vez que la voz de Dios? La verdad es que, imagínese usted una radio, esas que tiene aún perilla, bueno, la perilla, ¿verdad? Imagínese cuando está sonando muy fuerte, ¿uno qué debe hacer? Bajarle el volumen, ¿no? Yo quiero animarle, iglesia, que quizás es el tiempo de bajar el volumen a todas las voces que están a nuestro alrededor para escuchar el susurro de Dios. En una ocasión anterior yo decía que Dios no quiere gritarnos, Él quiere hablar a nuestro corazón.
Y a veces decimos en oración: Señor, si es necesario, grítame para entender. Hey, Dios no te quiere gritar. Dios te quiere hablar al corazón. Quizás si tú tienes que bajarle el volumen a las otras cosas que están impidiendo que te escuches a Dios. ¿Qué voces están hablando a tu oído? La voz de los problemas, la voz de la crítica que has escuchado por tanto tiempo que esto ha influenciado en tu opinión propia y crees que no vales, no puedes. La voz del conformismo o una voz que te acusa y te condena. Voces que son mentiras, la voz de la mentira. Y sabes, yo quiero decirte, Satanás, dice la Biblia, que es el padre de la mentira. Y Satanás te está respirando en la nuca. No se está respirando en la nuca. Él está ahí, listo, para susurrarnos mentiras a nuestra mente y hacernos creer que no soy suficiente para agradar a Dios, que no es necesario ir a la iglesia, que por qué voy a orar, que no sirvo, no valgo, no puedo. ¿Qué mentiras estás dando oído? ¿Qué mentiras? Satanás está empeñado en destruir tu vida y él estará susurrando a tu oído para llenarte de mentiras, que nadie te va a querer, que siempre te vas a quedar solo o sola. Calla esas voces. Calla aquellas voces que vienen producto del enemigo, pero también producto de nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón. Y Satanás sabe lo que está pasando, por eso dice que cada uno es tentado según sus propios malos deseos. Entonces aprende a diferenciar las voces que vienen a tu mente. Y una amiga terapeuta una vez, conversando, me decía que la mente es un músculo, ¿no es cierto? Como lo es tus brazos, tus piernas, llevado al gimnasio para sacar, ¿no es cierto?, un músculo en tus brazos. De igual manera tú tienes que entrenar tu mente. Y tú no puedes permitirte pensar lo que quiera. Cuando viene un pensamiento malo, ¿les ha venido un pensamiento malo? Así de pronto algo muy feo, de pronto el temor, algo le va a pasar a mis hijos, ¿de dónde viene esto? Me voy a caer, se van a morir, me voy a quedar en la quiebra. Bueno, un pensamiento malo. Tú entrena tus pensamientos. La batalla está en la mente. Y en el nombre de Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. No permitas que tu mente piense cualquier cosa. Entrena tu mente. De hecho, el salmista se obligaba a sí mismo. Hay un salmo que David dice: bendice alma mía Jehová. Es como que a sí mismo se está hablando y dice, como si yo dijera: Santiago, hey, adora a Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Se está hablando a sí mismo. Debes de entrenarte para no escuchar las voces del maligno, sino escuchar la voz de Dios. Entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento hay un periodo de ¿cuántos años? 400 años. Y este periodo se lo conoce como el periodo de 400 años de silencio. Wow. ¿Por qué de silencio? Porque en 400 años no se escuchó a Dios. No hay un profeta que se haya levantado y haya hablado de parte de Dios. No había una nube, no había una columna de fuego, no había visiones. 400 años de silencio que no escucharon a Dios. Pero después de estos 400 años, el Nuevo Testamento inicia con la historia del Redentor, del Mesías prometido. Y empieza la historia con ángeles que anuncian la venida del Mesías, del nacimiento del Mesías. Pero quiero aterrizar en una historia que me llamó mucho la atención, que es conocida, pero uniendo en esto de la voz, porque el ministerio de Jesús empieza con el bautizo, cuando él va hasta el río Jordán y es bautizado por su primo, por Juan el Bautista, ¿verdad? Pero así empieza el ministerio del Mesías, el ministerio de nuestro Redentor. Pero en ese momento, para que avance ese ministerio, viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Segunda de Pedro 1, 17, 18 nos dice:
Él recibió honor y gloria de parte de Dios, del Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos de esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Qué impresionante habría sido estar en ese lugar, en ese momento, y escuchar del cielo. ¿Cómo sería esa voz, no? Baja la paloma y viene una voz de trueno: este es mi Hijo amado. No solo escuchó Jesús, escucharon todos los presentes, los discípulos, pero también los fariseos que estaban ahí. Si yo escucho una voz del cielo, híjole, o sea, yo creo en Dios. Pero ellos no creyeron. Estaban tan sordos espiritualmente, porque escuchaban tanto de Dios, de la ley, de los profetas, de todo lo que los fariseos por años habían estudiado, que habían puesto tantas normas y leyes, que para ellos eso era escuchar a Dios. Pero cuando vino la voz correcta, sus oídos estaban cerrados. Querida iglesia, no solo basta con escuchar de Dios, sino debemos escuchar a Dios. Lo he dicho algunas veces, he enseñado esto, y algo que siento que es muy importante, porque podemos crecer y avanzar en la vida cristiana escuchando de Dios, y que está bien, porque Deuteronomio nos desafía a que enseñemos a nuestros hijos y hablemos a nuestros hijos de Dios todo el tiempo. Pero en un punto de nuestro caminar como hijos de Dios, tenemos que no solo escuchar de Dios, sino escuchar a Dios. Y eso marcará una diferencia en nuestra fe. Porque sabrás que es tu Dios, no el Dios de mis padres, del Dios de mis abuelos, del Dios de mi esposa, sino es mi Dios, porque ese Dios ha hablado a mi vida. Porque cuando tú escuchas solo de Dios y tu corazón y tus oídos están cerrados, tú vas a escuchar lo que quieres escuchar y acomodas la verdad a tu propia conveniencia. Eso hicieron los fariseos. Ellos escuchaban de Dios y acomodaron la verdad a lo que ellos creían que era mejor, pero no escucharon a Dios, que esperando al Mesías, cuando éste vino, no lo reconocieron. La Biblia dice: a los suyos vine y los suyos no lo reconocieron, mas a los que creen en su nombre les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesús, hablando a estos sordos espirituales como los fariseos, en varias de sus parábolas, al final él dice una frase: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen aquí oídos? Amén, gracias, amén. Pero ¿tendremos oídos para oír? Porque ahí marca una diferencia. No solo debemos tener oídos, orejas y oídos, ¿no es cierto? Sino oídos para oír a Dios. Así que derriba aquellas cosas que están impidiéndote escuchar a Dios. Tus propios conceptos, tus problemas, incluso tu conocimiento bíblico. Y viene a mi mente algo que Dios me dijo alguna vez. Yo empezaba a estudiar en el seminario, o estaba ya en el seminario, y claro, me hizo salir la carne, ¿no? Me dieron esta materia que se llama homilética, que es el arte de predicar, lo que estamos haciendo ahora. Hay todo un estudio de esto, ¿no? Entonces, claro, yo estudié y yo ya iba al culto y empezaba: no le está haciendo bien el pastor. No, le falta el hilo conductual, le falta la introducción, no cerró bien. O sea, yo empiezo, híjole, y empiezo ya como que ya no recibía que yo leía, ¿qué? Juan 3:16, ya eso ya no me llega, porque ya pues es como que lo básico. ¿Me explico? O sea, como que te empiezas ay, híjole, Dios me dice una palabra que viene a mi mente ahora a compartirles. Me dice claramente, recuerdo: no dejes que tu conocimiento teológico impida verme los detalles. Ay, esto me marcó. No permitas que tu conocimiento teológico bíblico te impida verme en los detalles. Y ahí entendí: todo mensaje, aunque ya lo haya escuchado el mismo versículo y vuelva a pegar eso, siempre habrá algo nuevo
de parte de Dios para nuestras vidas. Porque incluso tus conocimientos puede ser algo que está tapando tu oído para escuchar a Dios. La voz de Dios tiene que ser presente en nuestras vidas y callar esas otras voces, porque la voz de Dios siempre nos dará identidad. Le dijo Dios a Jesús: este es mi hijo amado. Le dio valor, y le dio valor sobre los demás. Esto marcó el ministerio de Pedro, que ahora en su segunda carta sigue recordando ese momento. Así que si viene una voz negativa, no viene de Dios, porque Dios siempre te dará identidad, y hoy te está diciendo: tú eres mi hijo amado. Amén. Recibe esa palabra de Dios, y no es invención, lo dice la palabra, su palabra. Tú eres su hijo amado. Entregó su vida por ti y por mí. Lo acabamos de recordar en la Santa Cena. Y debes escuchar esa voz, que cuando te sientas menos o sientas que no vas a poder salir de esto, recuerda las promesas de Dios. Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Recuerda las promesas, recuerda su palabra y escucha la voz correcta de Dios. Discierne la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, recordando el ejemplo de Samuel, ustedes quizás saben la historia de Samuel, un joven que estaba en la casa de Elí, escucha una voz en la noche que le llama su nombre, Samuel, y él no reconoce quién está llamando hasta que el sacerdote le dirige a esto. Gedeón, Dios habló con Gedeón, y Gedeón pidió muchas señales para poder estar claro o confirmar si eso era la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? A diferencia del Antiguo Testamento, de Samuel, Gedeón como ejemplos hoy, nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado herramientas para poder discernir su voz. Y Dios hoy nos ha dado el Espíritu Santo dentro de nosotros, y tenemos la palabra de Dios completa. Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros. Que si tú quieres encontrar una respuesta, está en su palabra, y el Espíritu Santo nos revela la verdad. Así que no hay excusa para hoy por hoy decir: es que no escucho a Dios. Porque Dios está hablando, sigue hablando, ¿verdad? Sigue hablando. Debemos aprender a escuchar más. ¿Por qué no escuchamos? Porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido a nuestro alrededor. Tú caminas por la ciudad y hay mucho ruido, hay mucho ruido. Y la verdad es que muchas veces nuestro propio cansancio, nuestras propias preocupaciones, nuestra propia realidad hace que eso nos limite a escuchar a Dios, que es como un ruido. Yo lo he puesto aquí: el ruido del agotamiento. Estamos a veces tan cansados de los problemas, cansados de luchar, cansados de pedir, cansados de esperar, que esto se genera un ruido que impide que escuchemos la voz de Dios. ¿Por cuántos años has estado pidiendo algo a Dios? Y quizá estás cansado, cansada, que no tienes una respuesta. Y eso se convierte en un ruido para escuchar a Dios. Capítulo 19 de Primera de Reyes nos cuenta una historia muy, muy linda, muy apasionante, que es todo un estudio para otro mensaje, pero nos habla de la historia de Elías. Elías, en el capítulo 18, con el poder de Dios, pues hizo que fuego del cielo descienda. Antes que la lluvia se detenga, Dios había mandado eso. Después que la lluvia caiga, bueno, muchas señales. Dios le alimentó en la sequía de primera mano, ahí en el río, por las aves. Él vio grandes cosas. Pero en el capítulo 19 entra en crisis. Entra en crisis. Vemos a un Elías deprimido, un Elías con problemas emocionales, con depresión, con ansiedad, si pusiéramos los términos de ahora que usamos, ¿no? Tenía pensamientos de muerte. Le dice a Dios en el texto: Señor, mátame, llévame, no quiero seguir viviendo. Elías estaba completamente lleno de dolor en su corazón, con una crisis emocional. Pero Dios no lo rechazó. Dios incluso le obligó a comer, porque incluso tenía desórdenes alimenticios y no quería comer, quería morirse ahí en el desierto. Dios no lo rechazó, permitió que descansara un poco, y Dios salió en su búsqueda.
A veces, querida iglesia, el ruido más fuerte es el de nuestro interior agotado. ¿Estás cansado? ¿Nos hemos cansado alguna vez? A veces terminamos del día y dices: ay, Señor, por fin se acabó el día. Voy a orar un ratito. Porque estamos agotados. Es un desafío para quienes quizás son como yo, que somos muy activos. Ay, es como que agarra el freno de mano, Santiago, y haz una pausa. Porque a veces el ruido más fuerte es de nuestro interior agotado. Estamos tan agotados que no escuchamos. Pero Dios no deja de hablarnos. ¿Sabes por qué? Porque Dios habla en medio de la crisis. Y en medio del quebrantamiento, en medio del dolor, es el mejor momento para escuchar a Dios. Elías se fue y se metió en una cueva. Como cuando tú vas al cuarto y apagas la luz y dices: no quiero salir de este cuarto unos 3 días, nadie me moleste. ¿Verdad? Él quería solo estar metido ahí en la cueva. Pero el Señor fue a su encuentro. Versículo 11 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un ¿qué? Un viento recio, dice, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Otra versión dice un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba acostumbrado a escuchar a Dios de otras formas poderosas, milagrosas. Pero Dios esta vez no quería algo así ostentoso. Quería un susurro, hablar a través de un susurro a su corazón. Y Dios ponía esto en mi corazón. Dios habla de muchas formas, pero tenemos que aprender a hacer pausas en nuestras vidas. Dejar de correr. A veces corremos como en círculos. Corremos en círculos sin saber a dónde vamos. Hay un dicho, una historia que dice que un señor pide un taxi. Se sube el taxi súper apurado y le dice al señor: acelere, acelere. Y el taxista le dice: bueno, ¿pero a dónde? Usted acelere, que estoy atrasado. Pero dígame a dónde. Está perdiendo tiempo, solo acelere. Porque estamos acelerados y no sabemos de dónde vamos. Hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. Quizá a veces ir un poco más lento en algunas cosas para escuchar el susurro de Dios. Porque para oír a Dios hay que aprender a estar quietos. El susurro que lo cambia todo. Ese es el susurro de Dios. El susurro que lo cambia todo. Eso es el susurro que Dios quiere hablar a tu oído. Dice el Salmo 46:10: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Stop. Alto. Quédense quietos y reconozcan, dice el Señor, que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Haz una pausa y escucha el susurro de Dios. ¿Te has despertado y haces en silencio y has escuchado a los pajaritos? Bueno, depende de donde vivas, porque no puedes escuchar los carros, las ambulancias, ¿no es cierto? Claro. Pero cuán lindo es cuando tienes la oportunidad de alejarte un poco y escuchar los pajaritos. ¿Sabes? Dios susurra nuestras vidas a través de la creación. Versículo Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.
Nadie tiene excusa de decir yo no he escuchado a Dios. Escucha el cantar de las aves y dice que la creación nos habla de su poderío. Cuando tú escuchas el sonido del viento en el campo, es el susurro de Dios. La creación nos habla de que Él existe, no hay excusa. Dios quiere susurrar a tu corazón. Hagamos un ejercicio. ¿Qué tal si al que está a tu lado te acercas a su oído y le susurras y le dices, Dios te ama? A ver. Ay, pero les veo románticos algunos. Yo no le dije hágale piojito, solo Dios te ama nomás. Ya se pusieron románticos algunos matrimonios, algunas parejas acá, ¿verdad? Porque sabes que para decir Dios te ama en el oído muy cerquita, tú debes tener intimidad. Porque si yo me acerco, perdón mi hermano, ¿me permite acercarme a su oído y susurrar? Puede parecer un poco incómodo, ¿verdad? A veces entre hombres es más incómodo aún, ¿verdad? ¿Por qué es su esposa? A ver, dígale el susurro ahí, dígale a su esposa. Ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué yo me bajo acá? Porque para yo escuchar el susurro de Dios debo estar cerca. Y el susurro es intimidad. Con alguien que yo no conozco puede ser un poco extraño que de pronto venga y se acerque y sienta sus labios en mi oído, ¿verdad? Con mi nena, como me contaba la historia, ay, qué lindo, no importa que me babosee la oreja, no me importa, porque es mi hija, porque estoy cerca a su corazón. Por eso Dios quiere susurrar, no quiere gritar, porque Él quiere estar cerca a tu corazón. Y tienes que hacer silencio y dejar que el amor de Dios, que Dios con su amor se acerque tanto a tu oído y te diga, te amo, di mi vida por ti. El susurro es intimidad. El susurro es cercanía. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién entonces escucha el susurro de Dios? Sus ovejas. ¿Usted es su oveja? ¿Es la oveja de Dios? ¿Reconoce la voz de Dios? Ese es el desafío. Dios susurra a los suyos. Mis ovejas conocen mi voz. Si usted quiere escuchar ese susurro poderoso, ese susurro que transforma, entonces usted tiene que buscar momentos de intimidad con Dios. Derribar esas cosas o quitar aquellas cosas que están impidiendo, que están haciendo ruido en sus oídos y acercarse al corazón de Dios. Porque un susurro implica intimidad, implica ternura. Y Dios te dirá con ternura, quizá con ternura y firmeza, ¿qué haces aquí en la cueva? Es tiempo de levantarte. No sigas deprimido, no sigas con pensamientos de muerte, no sigas en el conformismo, no sigas tibio espiritualmente. ¿Qué haces aquí? Sal. Y Dios le dice a Elías, hay mucho por hacer aún. Yo te quiero usar, iglesia. Dios te quiere usar, te quiere hablar al oído y quiere que tú seas sus manos y sus pies. Porque la intimidad no es solo para sentirnos amados, porque lo que por gracia recibimos, por gracia damos. La voz de Dios no solo reconfortó a Elías, sino que lo reorientó, le dio un nuevo propósito. Quizás has estado preguntándole a Dios por años, por algún tiempo, algo y buscando una respuesta. Hoy yo no vengo a decirte, Dios te dice que hagas esto. A veces tomamos muy a ligera el Dios te dice y queremos como que buscar a los pastores que oren por nosotros como gurús, que nos den como qué hacer acá y allá. Quizá más importante que escuchar qué hacer o qué no, es escuchar el amor de Dios. Que Dios te da identidad y que Él está contigo. A Josué no le dijo, anda acá, no le dio tantos detalles. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, toma las decisiones, que yo estaré contigo donde quiera que vayas.
Y eso era cercanía, eso era identidad. Voy a terminar acá y quiero darles un desafío. Mark Batterson, en su primer libro de Dibuja el Círculo, él en uno de los capítulos hablaba sobre esas oraciones poderosas que trascienden las generaciones. Y hoy quiero desafiarte a hacer una oración de esas poderosas. Y si tú le preguntas a Dios, debes estar dispuesto a escuchar la respuesta, aunque no te guste, aunque no sea lo que tú quieres. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere? Porque siempre será lo mejor. ¿Y sabes cuál es esta oración? Esta oración que hizo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. Cierra tus ojos. Habla, Señor, y dile así a Dios: habla, Señor, susurra a mi oído. Y si Dios está hablando a tu vida y quizás no has tomado este desafío de fe, de aceptar a Jesús, de entrar a tu corazón, quizás no has hecho una oración diciéndole: Señor, perdóname por mis pecados, te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Hoy es el día de tu salvación. Te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. ¿Hay alguien acá? Levanta tu mano que quisiera aceptar a Jesús en su corazón. ¿Algún valiente? Entiendo yo que tú conoces a Dios. Entonces dile esta oración: Señor, aquí está tu siervo, háblame. Los hermanos anfitriones pueden pasar. Háblame. Y dile así al Señor. Hay una canción que le pido a la banda que cante, una canción muy viejita que me llenaba el corazón y que seguro sigue hablando en nuestras vidas. Pídele perdón a Dios por aquellas voces que estaba escuchando y que te han impedido escuchar la voz de Dios. Y mientras escuchas esta canción con libertad, si tú quieres, los hermanos están aquí con unas promesas de parte de Dios para tu vida. Es la palabra de Dios la que habla. Si tú quieres, puedes coger una promesa y con lo que Dios pueda decir a través de esta porción de la Biblia, tú puedes seguir adorando a Dios. Así que puedes pasar mientras adoramos a Dios. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y te invito a ponerte de pie y adorémosle a Dios. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Dile a Dios: quiero escuchar tu dulce voz. Habla, que tu siervo oye. Abre tu corazón. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír,
y caería rendido ante ti. Dile, iglesia. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Solo háblanos, Señor, porque tu voz lo cambia todo, transforma nuestra vida. Creaste el mundo con tu voz, y hoy te ruego que susurres a mi oído con palabras de amor. Y gracias por tu palabra que hoy me has dado. Yo sé, Señor, que esa palabra viene de ti, porque dice el Señor: yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte futuro y una esperanza gloriosa. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén al Señor? Amén. Gloria a Dios. Pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Le invito a tomar sus asientos y disfrute de esa palabra que Dios le dio ahí en esa promesa.